Buenos días. Gracias a todos. Voy a intentar hablar en español y pido disculpas porque van a ocurrir algunos errores. Muchas gracias a Vitamix y Vilomix por la invitación, en la persona de Horacio. Y dando una secuencia de lo que habló Samuel, vamos a hablar sobre algunos puntos importantes de la ganadería de cría y voy a intentar compartir lo que hemos hecho en Brasil y en combinación con otras instituciones de otros países para el desarrollo de conocimiento de la ganadería de cría y cómo eso puede ser colocado, puede ser usado por el productor, puede ser usado en la práctica. Entonces, voy a hablar tres puntos principales. El primer es para explicar un poquito sobre el concepto histórico de la programación fetal, lo que es y cómo ocurrió, de dónde viene. Vamos también a hablar de resultados de investigaciones que hemos hecho y que son importantes y recientes para el sector. Y también vamos a hablar sobre aplicaciones prácticas y recomendaciones prácticas que pueden ser usadas, y todo eso con el objetivo de trabajar para la producción de carne con eficiencia y calidad en el confinamiento o en toda la fase de engorde, no solo en confinamiento a pasto también. Y cómo esto va a afectar y cómo esto puede ser combinado. Para empezar, voy a hablar dónde viene el concepto de programación fetal, que se comenzó en la Segunda Guerra Mundial con el evento llamado de hambruna holandesa en 1944, cuando tuviéramos un periodo muy difícil en Países Bajos. Y el principal punto es que durante el invierno de 1944 y 45, la hambruna en los Países Bajos causó más de 20.000 muertes, con dieta diaria cayendo por cerca de 600 calorías por persona, por adulto, por día. Y fueron bloqueos de alemán que interrumpieron los suministros de alimentos y combustible, y esto afectaron cerca de 4.5 millones de personas, y también la destrucción a diques y puentes inundó tierras agrícolas y cortó la ruta de suministros de alimentos. Entonces los habitantes de Países Bajos en desesperación consumieron bulbo de tulipán y quemaron muebles para calentarse. Y el principal punto es que, ¿por qué esto es importante? Hambruna ocurrió también en otros países en Europa, pero el punto más importante es que habían registros de nacimiento de niños muy completos. Entonces años después fue posible hacer un rastrear a estas personas que nacieron en aquellos tiempos y estudiar lo que ocurrió con estas personas. Y esto generó un gran estudio llamado de estudio de la hambruna holandesa, que reveló efectos duraderos del hambre en la salud, como mayor susceptibilidad a enfermedades crónicas y en descendientes de mujeres embarazadas durante la hambruna. Y los principales resultados de estos estudios hablan del aumento de la incidencia de diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, esquizofrenia y otros problemas más. Y tenemos algunas publicaciones importantes sobre esto. Solo como un ejemplo, esto es una publicación
es una publicación de la década de 80 y 90, es de 1993. Es un estudio que habla que los resultados del grande estudio científico de seguimiento tras 43 años de la gran hambruna holandesa, con los efectos en la salud de las personas. Y esto es un reportaje de 2018 indicando que la gran hambruna holandesa terminó hace 70 años, pero que los genes de las personas que nacieron en esta época todavía revelan cicatrices. Y en lo mismo estudiamos, empezaron los estudios en producción animal en la década de 90, y ocurrió una creación de una hipótesis, de una teoría llamada teoría de fenotipo ahorrador. Y esta teoría dice que si una hembra sufre una deficiencia nutricional durante el periodo de desarrollo fetal, el feto que está desarrollando va a ser preparado para ser capaz de vivir en un ambiente con las mismas condiciones de restricción nutricional. Entonces ocurren modificaciones en la expresión de los genes para hacer las adaptaciones necesarias para que este organismo sea capaz de cumplir su objetivo de vida en condiciones similares. Y entonces, si hay escasez nutricional, si hay deficiencia nutricional durante la gestación, la descendencia que van a ser producida va a ser preparada para vivir en el ambiente del mismo tipo. Y esto afecta mucho la producción animal, porque con pasar del tiempo tenemos muchos estudios que nos muestran cómo esto ocurre, y la comunicación entre la madre y los fetos es establecida por una relación de nutrientes y moléculas que ocurre dentro de las células y que hace marcas en las células de los más variados tejidos y produce modificaciones que van a ser permanentes y van a ocurrir con efecto por toda la vida del animal. Y el principal problema que tenemos es que el fenotipo ahorrador se utiliza principalmente de ahorrar el tejido muscular, porque es la manera que la naturaleza encontró para más eficiente de ahorrar energía, reduciendo el desarrollo de tejido muscular como una manera de adaptar y preparar el individuo para un ambiente de deficiencia nutricional. Pero en la producción animal no trabajamos con producción de carne y esto es pésimo. Entonces, muy afectada la producción animal por este tipo de concepto, y la comunicación materno-fetal de que las cosas no están bien ocurre muy eficientemente, y la naturaleza se utiliza de mecanismos para preparar al ternero en formación para vivir en condiciones difíciles, como un truco de magia, porque la naturaleza es mágica y esto ocurre modificando, alterando a qué tipo de animal va a ser en toda su vida productiva. Y entonces lo que podemos decir sobre eso es que las experiencias de la vida de un animal empiezan cuando la vida empieza, cuando la vida comienza. Y tenemos que cuidar del ternero desde que empieza a existir y no solo después de nacimiento. Un punto muy importante es la existencia de las ventanas de desarrollo de tejidos
en bovinos de carne que voy a mostrar en este gráfico, comparando lo que ocurre antes del nacimiento y después del nacimiento del animal, con los tejidos que tienen una importancia para la eficiencia y calidad de la carne. Entonces tenemos primero un periodo para formación de los órganos en el primer tercio de la gestación y después en segundo tercio lo que ocurre más importante es la expresión del potencial genético del animal para formación de las células de tejido muscular y que lo llamamos de crear músculo, y es el periodo de la vida que dura como, tiene como 3 o 4 meses, y solo eso es periodo de la vida que el animal va a expresar su potencial genético para producción de tejido muscular. Entonces lo que ocurre en este periodo de la vida va a afectar a toda la vida y todo el desempeño de tejido muscular. Y después tenemos un periodo para que ocurre lo mismo con el tejido adiposo, que lo llamamos crear grasa, y después comienza un periodo de crecimiento muscular, que es la hipertrofia muscular, y esto ocurre hasta el engorde del animal, y lo mismo ocurre con los tejidos grasos. Entonces, lo que ocurre en este periodo de antes del nacimiento del animal, especialmente con tejido muscular, va a afectar muchas cosas durante toda la vida del animal. Y esto porque tenemos que hablar que una carcasa al final del ciclo de producción va a tener básicamente músculo, grasa y huesos, y considerando que músculo y grasa van a ser los tejidos que tienen importancia económica y que van a pagar las cuentas, de estos dos tejidos, considerando el tejido muscular, 99.9%, para no decir 100%, de las células de estos tejidos se forman antes de que el animal nazca. Y lo mismo ocurre con cerca del 60% de las células de tejido graso. Entonces, lo que hacemos en este periodo de la vida del animal va sin afectar el desarrollo y el performance del animal por todo el ciclo. Y cuando miramos para la ganadería de cría en regiones tropicales como mayor parte de Brasil y mayor parte de Paraguay, lo tenemos un gráfico de distribución de lluvia como esto, en que los meses de abril, mayo, junio, julio, hasta septiembre, octubre, son meses con poca lluvia, y son meses que corresponden a mayor parte de la gestación. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque esto es una fase de poca disponibilidad y calidad de las pasturas, y la sequía compromete la nutrición de las hembras, y tenemos que mirar para eso. Para estudiar todo eso y considerar no solo la investigación, no solo el desarrollo de tejidos, pero también cómo se puede usar el conocimiento en la práctica, lo creamos un grupo de investigación en 2016 sobre nutrición gestacional y programación fetal. Y yo, junto con el colega Marcio Duarte, que ahora está en la Universidad de Guelph, en Canadá, lo trabajamos en combinación con otras personas, industria y empresa, y en una red de desarrollo e investigación en nutrición materna, en nutrición de vacas, con un enfoque muy grande para el desarrollo de
la ganadería de cría. Y en este grupo de investigación tenemos dos objetivos principales que son, el primero es entender qué siente la vaca, que siente desde el punto de vista de modificaciones metabólicas y adaptación en sus tejidos, que siente la vaca y cómo su organismo maneja el ambiente que enfrenta durante el ciclo de producción. Y también, como segundo objetivo, entender cómo el ambiente materno afecta la formación del ternero y quién. Y la palabra está destacada porque quién representa cómo este animal va a tener su eficiencia productiva y quién será este ternero por toda su vida. Entonces, esto lo estudiamos con el más grande objetivo de eso es la generación de conocimiento nuevo y que pueda ser aplicado y utilizado en la práctica para mejorar los resultados y la eficiencia de la ganadería de cría, pero no solo eso, como también toda la producción de carne en general. Ahora voy a hablar sobre los resultados que tenemos en la investigación y también algunos datos de la práctica que muestran los efectos de programación fetal y que muestran efectos de estos conceptos que yo hablé a largo plazo. Y lo vamos a hablar también que no solo, yo hablé sobre el número de células de tejido muscular, pero no solo el número, no solo la cantidad de tejido, pero también el metabolismo de esta célula es afectado y hay una contribución muy importante de este concepto, de esta información para el desarrollo del animal. Primero, voy a mostrar un ensayo, y yo lo llamo ensayo porque no es un experimento, pero son datos de fazendas, datos de más de 4.000 animales en una situación práctica en el estado de Mato Grosso, en Brasil, Agropecuaria Fazenda Brasil, donde ellos tienen datos de mes de nacimiento de los terneros y todos los terneros de este periodo, de este ensayo, fueron hijos de los mismos toros, entonces no hay diferencia. Solo están en este estudio los terneros de inseminación artificial, entonces no hay terneros de entore y por esto no hay diferencias genéticas entre los que nacen en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Pero, y en lo mismo sistema de producción, con las mismas fechas en cada fase. Entonces, la fecha para el destete es la misma para todos estos meses de nacimiento. Y tenemos datos de estos animales hasta la faena, con ganancia de carcasa, por ejemplo. Entonces, cuando miramos, el primer punto es cuando miramos los efectos del mes de nacimiento de estos animales, afectando el peso al destete. Y un punto importante es que estos animales son cebú, nelore y también cruzas con angus. Tenemos una reducción, un peoramiento de 24% el peso al destete desde comparando los que nacieron en septiembre con los que nacieron en enero. Mira que este número va reduciendo, disminuyendo mes a mes y la mayor diferencia es de 24% el peso al destete comparando los que nacieron en septiembre y enero. Cuando miramos al peso en la entrada al confinamiento, la diferencia es de
17%. Y cuando miramos el peso al final del confinamiento, hay un error acá, la diferencia es 9%. Entonces puede hablar que hubo una compensación durante el confinamiento, pero no es verdad, porque estos animales necesitaron mayor tiempo de confinamiento. Como miramos acá, cuando miramos en este dato, ustedes pueden ver que los terneros que nacieron en septiembre, cuando llegaran al confinamiento, solo necesitaran 109 días para el engorde, aunque los que nacieron en enero necesitaron 134 días para el engorde. Entonces, los costos de producción fueron bien mayores para los que nacieron después. La ganancia media diaria en confinamiento también fue diferente. Hubo una reducción de 12% comparando todos esos meses, y también hubo una diferencia de 12% en la ganancia diaria de carcasa. O sea, todo bien que algunos pueden hablar que el mes de nacimiento puede afectar la producción de leche de la vaca. ¿Está bien? Sí, puede, pero estos datos de confinamiento muestran que hay algunas cosas que ocurrió dentro del animal y que afecta eso, porque el animal no tiene más la madre en el confinamiento, entonces la producción de leche de la vaca no va a afectar a nadie acá. El resultado es puro del efecto de algo que tiene lo propio animal, y considerando que son animales con la misma genética, esto es un importante efecto. En el mismo grupo hay otro ensayo comparando también datos de mes del nacimiento con meses 8 y 9 hasta 12 y 1, diciembre y enero. Lo vemos una diferencia estadística. Esto es un trabajo que fue publicado en una conferencia de la reunión anual de la Sociedad Brasileña de Zootecnia en 2017. Muestra una diferencia estadística en la ganancia media de carcasa de estos animales como efecto del mes de nacimiento. Cuando miramos a lo mismo gráfico que yo mostré, algunos slides atrás, tenemos esto, que cuando miramos para los terneros que nacen en los meses de agosto o septiembre, miramos que una gran parte de la gestación ocurrió en un periodo de mejor disponibilidad y calidad de las pasturas. Y cuando miramos a los que nacieron en noviembre y diciembre, la gran parte de la gestación, especialmente los tercio medio, ocurrió en un periodo de escasez nutricional. Y si no hay una corrección nutricional, una suplementación para la vaca en este periodo, estamos perdiendo mucha ganancia de peso, mucho desarrollo de los animales y mucha carne a faena, solo porque no tuviéramos un cuidado necesario con las vacas. Hay un estudio científico muy clásico, fue uno de los primeros que se publicaron con programación fetal, publicado en los Estados Unidos en Journal of Animal Science. El estudio liderado por Dr. Minh Du, que hoy es profesor en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y uno de nuestros parceros de investigación. Y este estudio fue realizado
con vacas Angus en una región de pasturas naturales del estado de Wyoming. La vaca fueron mantenidas en una pastura natural con cerca del 5.9% de proteína bruta hasta el tercio medio de gestación, y después la mitad de estas vacas fueron mantenidas por un periodo de solo 60 días en una pastaje cultivada, mejorada, con 8.6% de proteína bruta. Y después de este periodo, hasta el parto, toda la vaca volvieron para la misma condición. Entonces, lo que hubo diferente en este trabajo fue solo un periodo de 60 días de modificación en las condiciones nutricionales de las vacas. Y se usaron los terneros de estas vacas y fueron seguidos por toda su vida, y tenemos estos resultados de este estudio. El peso al nacer fue igual, no hubo diferencias de peso al nacer de los terneros de la vaca que fueran mantenidas solo en las pasturas naturales y de aquellas que tuvieron 2 meses de una condición nutricional un poquito mejor. Pero al destete hubo una diferencia de 14 kilos más para los terneros hijos de las vacas que tuvieran 2 meses de una nutrición poco mejor. Y estos animales fueron evaluados hasta el confinamiento, y en el confinamiento hubo una diferencia de 167 gramos por día en la ganancia de peso. Y todos los datos que estoy presentando son con diferencia estadística. Yo solo estoy presentando una manera más fácil de comprender. El peso a faena fue 23 kilos más para los hijos de las vacas en pastura mejorada. El peso de la carcasa fue 19 kilos más, y la grasa del acabado 32%, y la terneza de la carne también fue 20% mejor en lo que tuvieran sus madres en una condición poco mejor durante la gestación. Ahora voy a hablar un poquito sobre algunos estudios que tenemos hubo hecho en Brasil. En general, lo tenemos más de 20 estudios con eso en condiciones tropicales. Y entonces, después de algunos años, tenemos algunas publicaciones de revisión de literatura que son un compilado, un combinado de estos estudios, y que resumen mucho lo que hemos hecho en esta área de investigación. Y no voy a explicar sobre estas publicaciones, pero es solo una manera de hacer una divulgación de estos conocimientos científicos que tenemos en esta área. Y la primera publicación de esto fue publicada en 2022 en una revista científica llamada Animal Frontiers, de Sociedad Estadounidense de Ciencia Animal. Y la revisión que nuestro grupo de investigación publicó tiene el título de Programación fetal en animales rumiantes, comprensión del desarrollo del músculo esquelético para mejorar la calidad de la carne. Y este trabajo fue elegido por el editor para representar la portada de este volumen en esta revista científica. Entonces tenemos una infografía solo para este trabajo en este volumen de Animal Frontiers.
Y tenemos también otro trabajo publicado en 2022 en la revista brasileña de zootecnia, que habla sobre orígenes prenatales de la productividad y calidad de la carne bovina, donde hablamos todos los efectos de programación fetal sobre la calidad y sobre la eficiencia de la producción de carne. Y estos artículos de revisión contienen muchas imágenes e infografías que explican detalladamente el funcionamiento de la programación fetal en animales rumiantes y cómo lo podemos usar y aplicar este conocimiento. Son publicaciones científicas que combinan mucho de lo que hemos hecho sobre esto. Tenemos también una publicación de nuestro grupo de investigación 2022 y en una revista científica donde hemos hecho una metaanálisis con todos los datos que teníamos en la literatura científica mundial sobre este concepto y lo usamos un trabajo de revisión sistemática con 35 publicaciones científicas sobre programación fetal, con datos de 3.854 vacas de carne gestantes, con datos de trabajos con nutrición en tercio inicial, tercio medio y tercio final de la gestación, y establecemos algunas relaciones de los efectos de la nutrición materna con niveles de energía y niveles de proteína y cómo esto van a afectar el desarrollo de los terneros. Pero un punto importante es que del total de datos que hubiéramos usado en esta revisión sistemática, algo como un tercio fueron de datos con animales en condiciones tropicales. La mayor parte de nuestro grupo de investigación, datos de investigaciones realizadas en Brasil, y que son los datos en verde, donde tenemos estudiado muchas cosas en el tercio medio de la gestación, como se puede ver acá. Tenemos un experimento de suplementación de proteína en el tercio medio de la gestación que fuera hecho en UFLA, Universidad Federal de Lavras, y voy a explicar un poquito sobre esto, que en este trabajo lo usamos vacas zebú con diferentes programas nutricionales en el tercio medio de la gestación para intentar mostrar y tener las mismas condiciones que tenemos en campo. Entonces, con el primer grupo, esto es un gráfico que voy a explicar lo que tenemos. El primer grupo lo llamamos de control, donde intentamos hacer las mismas condiciones que una vaca tiene al campo, con una dieta de 5.5% de proteína bruta. Y empezamos esto con 100 días de gestación y esta dieta fue usada hasta 200 días de gestación como una nutrición deficiente. Y un punto importante es que tenemos una metodología para evaluar los efectos de ganancia, no solo de peso de la vaca en la balanza, pero también de los tejidos maternos, del total de los tejidos maternos y del total de la gestación. Esto es como matemáticamente separar las dos cosas, porque una vaca embarazada tiene dos vidas, su vida, la vida de la vaca y la vida del ternero en desarrollo. Entonces lo separamos cuantitativamente las dos vidas, y esto muestra este gráfico muestra la ganancia de peso de los tejidos maternos y la ganancia de peso de los tejidos de la gestación.
Entonces, durante el periodo de 100 días, estas vacas tuvieron una ganancia de peso media diaria de 151 gramos negativo y perdieron 16 kilos en la balanza. Pero cuando miramos a lo que ocurrió con los tejidos maternos de carcasa de la vaca, hubo una pérdida de 32 kilos, porque la gestación creció durante este periodo. Y la vaca va a priorizar el crecimiento del feto y todos los tejidos que dan soporte al feto. Y después, en el tercio final, la vaca fuera alimentada con una dieta mejor y ganaron. Hubo una recuperación de peso, pero los tejidos maternos continuaron reduciendo. Y el total de la gestación, estas vacas ganaron, aunque ganaron 6 kilos de peso en balanza, perdieron 40 kilos de peso de tejido materno de su carcasa. Y los pregunto si lo perdieron esto durante la gestación, ¿cuándo van a recuperar este peso? Muchas veces al engorde, porque él no van a reconcebir y van a ser descartadas para el engorde. Este es un problema grande. Pero cuando usamos en lo mismo experimento el otro grupo con una dieta que la llamamos nutrición óptima y solo usamos una suplementación para elevar la dieta de 5.5 hasta 10% de proteína bruta, y esto ha hecho la vaca ganar una ganancia media diaria de 600 gramos. Y en el total de 100 días, ellas ganaron 52 kilos de peso en balanza y 33 kilos de peso de tejidos maternos, porque la gestación continuó a crecer. Y en el tercio final, esta vaca ganaron un poquito más de peso de balanza, pero perdieron tejido materno porque el crecimiento de la gestación es muy grande en el tercio final. Y la capacidad de consumo de alimento de la vaca es menor, y voy a explicar eso. Entonces, en el total, hubo una ganancia de 64 kilos de peso en la balanza y 9 kilos de peso de carcasa de la vaca. Acá en esta ganancia de peso de la balanza está el peso del ternero y de todos los tejidos que soportaron esto, y mismo así la vaca fue capaz de recuperar un poco de su condición corporal, y probable que va a quedar en la próxima gestación en una condición mejor do que la gestación anterior. Otro efecto importante es que esto es un resultado de 2 artículos científicos, y otro punto importante es que lo evaluamos todo el metabolismo de los tejidos muscular y del hígado de estas vacas, porque dan soporte a su metabolismo y al crecimiento de la gestación. Y tuviéramos también resultados muy importantes de mejoramiento de estado muscular al parto, que puede representar menos problemas durante el parto y menor sufrimiento en el tercio final de la gestación. Este es un punto importante, no tengo tiempo para hablar sobre esto, pero muchas veces cuando hablamos de problemas al parto, solo hablamos del tamaño del ternero, pero los estado muscular de la vaca es más importante do que el tamaño del ternero para un parto eficiente. Y los estados musculares de la vaca los construyemos durante la gestación. Es un punto importante que tenemos que mirar. Los resultados de la descendencia de las vacas de ese estudio que yo mostré para ustedes fueron publicados este año en la revista Journal of Animal Science. Tenemos los resultados de eso en el estudio llamado la suplementación maternas de proteínas durante el tercio medio de la gestación mejora el rendimiento y el metabolismo de la descendencia en vaca de carne. Lo que tuviéramos en este estudio fue que los hijos de la vaca que tuvieron la nutrición mejorada
lo llamamos nutrición óptima, durante este periodo de 100 días de gestación, fueran 16 kilos más pesados al destete y llegaran al peso de torretón con 31 kilos más. Y esto es la media de machos y hembras, porque cuando miramos solo para los machos, la diferencia en peso de torretón fue 43 kilos y 20 algunas cosas kilos para las hembras. Y tuviéramos también muchas diferencias en las medidas morfométricas al nacimiento y al destete de estos animales. Entonces, cuando tú miras para los animales que son hijos de la vaca que tuvieran condiciones nutricionales mejores durante la gestación, es posible de perceber, de ver con sus ojos la diferencia. Y esto es también muy importante porque afecta el precio del ternero. Tenemos muchos resultados sobre eso, pero no hay tiempo. Voy a solo mostrar un estudio que tuviéramos también sobre cómo la gestación afecta la capacidad de la vaca de captar nutrientes, porque con esto es posible de hablar sobre estrategias nutricionales durante la gestación. Y un punto muy importante es que el crecimiento del útero gravídico reduce el tamaño del rumen, porque todo útero gravídico crece para dentro del cuerpo de la vaca y no para afuera. Entonces usamos hembras canuladas en el rumen para hacer este estudio y tenemos 2 artículos científicos publicados sobre eso. Y el primer publicado en la revista Livestock Science en 2021, en este artículo mostramos que el rumen entra en un estado de economía de energía al final de la gestación y tenemos una mayor tasa de paso y menor digestión como una compensación por la menor capacidad del consumo de la vaca. Y el segundo estudio está cerca de publicación este año, 2024, y en este estudio evaluamos muchos aspectos de la digestión y la utilización de los nutrientes. Y tenemos, solo voy a mostrar un gráfico que muestra la capacidad de ingestión de energía de las vacas durante la gestación en comparación a una vaca vacía. Entonces, lo que tenemos es que aunque el rumen tenga un 40% menos de espacio al final de la gestación, una vaca al final de la gestación tiene una capacidad para captar nutrientes solo aproximadamente 18% menor do que una vaca que está vacía. Sin embargo, en el tercio medio de la gestación, esta capacidad de captación de nutrientes es aproximadamente 18% mayor. Entonces, lo podemos usar esto estratégicamente. En el tercio medio de la gestación, la vaca tiene una capacidad mayor de consumir alimento y en el tercio final no tiene eso. Hay un otro trabajo hay un error en el título del slide, pero en este trabajo evaluamos el metabolismo del tejido muscular de la descendencia de la vaca, de la descendencia de las vacas en el experimento de programación fetal. Y fue un gran estudio de metatranscriptómica con secuenciación de RNA mensajero. Tuvieron un trabajo de enriquecimiento biológico para identificación de genes expresados diferencialmente y sus funciones biológicas con redes génicas de coexpresión. Y en este trabajo evaluamos la expresión de 15.394 genes y tuviéramos 310 genes expresos diferencialmente y entonces lo estudiamos por medio de redes génicas y enriquecimiento biológico, el papel de estos 310 genes que fueran diferencialmente expresos para comprender lo que ellos explicaban sobre el metabolismo del músculo. Y voy a hacer un resumen de las conclusiones que tenemos acá. Es que, por ejemplo,
los músculos, el tejido muscular de los hijos de la vaca que sufrieron deficiencia nutricional en la gestación tienen más problema para hipertrofia, una hipertrofia más dificultosa, y también tienen como un apetito más fuerte por el uso de la grasa como fuente de energía. Entonces, esto reduce la retención de grasa, porque los hijos de la madre que estaban en reducción de peso durante la gestación tienen su tejido muscular programado para hacer lo mismo durante la vida y usar más la grasa. Y esto reduce mucho el marmoreo de la carne también. Tenemos un estudio en Universidad de Lavras de intensificación de la cría, y por causa del tiempo voy a pasar más rápido en este estudio, pero solo para mostrar que cuando combinamos las tecnologías que tenemos para la ganadería de cría, usando, por ejemplo, fertilización de las pasturas, suplementación con proteína, y en un tratamiento que llamamos superintensivo, también suplementación voluminosa con cosecha de pasto en el verano, ensilado junto con DDG para suministro en sequía y utilización de pastos diferidos. Y con el uso de esta tecnología fuimos capaces de tener 86% más de capacidad de carga y 66% más de kilos de terneros destetados en la misma área. Tenemos algunos trabajos con nutrición funcional y programación fetal, con vitamina A, con ácido guanidino acético y con algunos aminoácidos funcionales. Hay mucha cosa en desarrollo en esta área. Tenemos algunas conclusiones importantes sobre vitamina A y voy a resumir eso. Los muestran tenemos 4 estudios muy importantes publicados sobre eso, realizados en Brasil y Estados Unidos. El último fue publicado 11 días atrás. Todos son resultados muy importantes que muestran claramente que la ingestión de vitamina A en vacas gestantes, la ingestión de vitamina A en terneros al nacimiento, o la suplementación, el enriquecimiento nutricional de dieta de vacas gestantes con vitamina A es capaz de producir terneros que van a tener más marmoreo en la vida adulta. Este último estudio realizado en la Universidad de Guelph, en Canadá, tuviéramos esta curva diferencial de crecimiento de grasa intramuscular por todo lo largo de la vida del animal hasta la faena. Y para hacer las consideraciones finales y recomendaciones prácticas que podemos tener sobre esto, tengo algunos puntos para hablar. Y el primer punto es que la programación fetal en general no es algo necesariamente deseado, porque queremos que los animales sean capaces de expresar su potencial genético, y programación fetal es una adaptación que ocurre para no expresar su potencial genético, porque su madre sufrieron durante algunos periodos importantes. El segundo punto es que la ganancia que obtenemos, que lo muestro en estos estudios, ya estaba presente. Es solo una recuperación de potencial de los animales. Esta ganancia estaba camuflado por el efecto de la programación fetal. Entonces, es probable que en Brasil y Paraguay y muchos otros países tropicales estamos produciendo menos carne do que el potencial genético de nuestros animales, porque no cuidamos de la nutrición de las vacas durante la gestación. Algunos puntos importantes es que no es posible aumentar el desarrollo del tejido muscular para más que el potencial genético del animal. Entonces, poner nutrición para más que las condiciones óptimas, no vamos a tener más tejido muscular, pero podemos tener más
tejido adiposo. Entonces, estrategia para producción de carne de calidad puede considerar esto. Y otra, si tienes una operación de ganadería de cría, no descuides de la fase de la gestación de las vacas. Es un recado general. El otro punto es que si no eres criador, si hace el engorde o se compra animales torretón, se puede intentar rastrear el sistema de producción donde proviene el ganado que está haciendo el engorde, porque puede ser importante para asegurarte pagar un precio justo por el ternero, porque puede haber una diferencia de cerca de 10% de potencial de la ganancia de peso con base en lo que pasó este animal durante la cría. Y si produces carne de calidad, asegúrate que hay muchas opciones de trabajar nutricionalmente en la gestación para garantizar la producción de esta calidad de carne. Otro punto importante es que hay una oportunidad de oro, y no puedo dejar de hablar sobre esto, después del destete de los animales, que normalmente la vaca está en el tercio medio de la gestación, y esto coincide con dos puntos fundamentales. Lo primero es que en la fase del ciclo de producción de la vaca, que tenemos una reducción muy importante de las exigencias nutricionales, y también en la fase que la vaca tiene la mayor capacidad de ingestión y captación de nutrientes. Entonces, es muy eficiente recuperar score corporal, estado corporal y hacer la vaca producir mucho cuando trabajamos la nutrición en esta fase. Es una oportunidad de oro que muchas veces es desperdiciada en los sistemas de producción. No hablé porque no hay tiempo, pero tenemos muchos ganos en la reproducción después del parto, con la mejor nutrición durante la gestación, y también que en un buen sistema de producción la programación fetal es un regalo. Entonces, si tú haces un buen cuidado con la nutrición de la vaca durante el ciclo de producción, la programación fetal va a ser un regalo y no algo que tenga que preocuparte. Y el resumen es que el papel de la programación fetal en la ganadería de carne es para entregar un ternero más preparado, con un rendimiento optimizado, carne de calidad y una vaca que volverá a concebir de manera temprana gracias a la nutrición materna durante la gestación. Solo voy a usar menos de un minuto para hablar sobre un simposio que vamos a tener en la Universidad Federal de Lavras en Brasil de 25 hasta 27 de septiembre, exclusivamente enfocado en la ganadería de cría. Son 3 días para discutir ciencia y práctica de la ganadería de cría. Entonces, esta es una invitación para ustedes que trabajan, que son interesados en la ganadería de cría, porque es probable que no tenemos otro evento solo enfocado en ganadería de cría, con 3 días de programación en Sudamérica, como este que vamos a tener en nuestra universidad en septiembre. Y muchas gracias por todos. Dejo mi contacto para cualquier cosa que pueda ser útil. Gracias.